Estimados padres de familia, niños y niñas, estamos ahora desarrollando el tema que sigue, las teorías sobre el poblamiento americano. Vamos a desarrollar dos temas en realidad, pero empezamos con el primero. Las teorías que hablan sobre el poblamiento de nuestro continente americano. Ahí estamos viendo en la diapositiva 2 una imagen de unas personas que están caminando por un cierto paisaje. Bien, partiendo en que el continente africano es la cuna de la humanidad, es decir, porque allí se encontró por primera vez restos humanos y que desde allí se expandió y colonizó las regiones más remotas del mundo, cabe preguntarse cómo y cuándo llegó la especie humana al continente americano. Este es uno de los temas más fascinantes que tiene la antropología, debido a que existen muchas teorías y hay apasionadas discusiones de los científicos con respecto a este tema. Sin duda, no hay ningún consenso, claro, no han llegado a definir exactamente, mira, pasó de esa manera, no, sino que están utilizando como rutas del poblamiento de América. Pero hoy día se plantean dos teorías importantes que las vamos a ver a continuación. Una teoría propuesta es la autoctonista y afirma que el hombre americano es autóctono y que de América emigró a otros continentes. Es decir, que el hombre surgió en nuestro continente americano y es de aquí que se va a otros continentes. Pero actualmente es una teoría que está muy cuestionada por carecer de fundamentos científicos sólidos. Otra de las teorías poblacionales ampliamente preferida por la mayoría de los científicos es la teoría inmigracionista. ¿Qué significa? Que de afuera vinieron hacia nuestro continente. Esta teoría nos plantea que el hombre llegó a América cruzando un puente natural que existía, que unía el continente asiático con el americano, y que esto debió ocurrir solo cuando se contaban con suficientes elementos culturales que le permitieron sobrevivir al rigor del clima que en esos tiempos había, y sobre todo al Ártico, ¿no? El clima por ahí es bastante helado. Es así que los primeros habitantes del continente llegaron hace más de 15.000 años antes de Cristo desde el Asia y pasaron por una compleja serie de oleadas migratorias terrestres y marítimas. No es que en una sola vinieron todos, sino que poco a poco fueron migrando de Asia a América. Empezamos con la hipótesis autoctonista. La hipótesis autoctonista nos está diciendo que el hombre ya estuvo en América y es que de este continente americano se va hacia otro lugar. Aquí tenemos a dos defensores de estas hipótesis. A Antonio León Pinelo, que fue el primero, el pionero en hablar sobre esta teoría. Su teoría fue más o menos en el año de 1656. Y tenemos también la teoría de Florentino Mellino, que surgió por el siglo XIX y ya es en el año 1884. Pinelo, ¿qué decía? De hecho, era un peruano de nacimiento. En el siglo XVII, él planteó que la selva amazónica fue el paraíso terrenal. Es decir, que ahí fue donde surgió el ser humano. E incluso todo esto lo redactó en una obra que se llamaba El paraíso en el Nuevo Mundo. Florentino Mellino es un investigador argentino y él planteó que América fue la cuna de la humanidad, que aquí se encontró el primer resto humano, siendo las pampas de Argentina el espacio donde surgió el hombre para luego poblar el resto del mundo. Basó su planteamiento, o sea, su teoría, él lo basó en el supuesto resto humano que encontró perteneciente a la era terciaria, al cual le llamó Homos Pampeanos. Su propuesta luego va a ser rechazada, va a ser refutada por Hardikla. Eso ya fue en el año de 1910. Ahí ustedes están observando el mapa de la América del Sur.
hay dos puntos negros. En el primero dice la selva amazónica. En ese punto negro, allí dice que fue ubicado el primer ser humano, Parapinelo. Mientras que en la Patagonia, como ustedes están viendo más hacia abajo en el mapa, ahí estamos viendo al Homus pampeanus, defendido por Florentino Amellino. Luego, eso es las teorías autoctonistas, pero vamos a ver ahora las hipótesis inmigracionistas, es decir, las que nos dice que viene de otro lugar hacia América. Y aquí tenemos tres, como estás observando en el mapa conceptual. Tenemos la hipótesis oceánica, la australiana y la asiática. La oceánica fue planteada por Paul Rivet, quien sostuvo que a nuestro continente llegaron grupos desde la Melanesia y la Polinesia. De la Melanesia llegaron grupos de negroides, melanésicos, de Samoa y de Nueva Guinea, atravesando el Océano Pacífico ayudados por la corriente ecuatorial, es decir, que la corriente le ayudó a pasar en ciertas barquitas hacia nuestro continente. De la Polinesia llegaron los grupos humanos procedentes de Tahití, atravesando el Océano Pacífico, arribando a la isla de Pascua. Todo esto se está fundamentando en pruebas antropológicas y culturales, en restos que han encontrado. La teoría, la hipótesis australiana, es planteada por Méndez Correa, quien sostuvo que América fue poblada por hombres que procedieron de Australia y de Tasmania, utilizando como vías las islas Auckland, Macquarie, la Antártida, llegando hasta la Tierra del Fuego y la Patagonia, lo que ahora lo conocemos como Chile. Nos dice que él pasó favorecido, ¿por qué? Por el optimus climaticum. ¿Qué significa? Que el clima fue óptimo en esas etapas y eso le permitió que el hombre pueda migrar para este continente. Y también presenta pruebas físicas, culturales y lingüísticas. Finalmente tenemos la teoría asiática. ¿Quiénes son sus precursores? Tenemos a dos. José de Acosta, que en el siglo XVI escribió todos sus pensamientos en el libro Historia Natural y Moral de las Indias. Y tenemos a Samuel Haven, del siglo XIX, que propuso que el hombre americano procedía de Siberia, más o menos en la que ahora sería Rusia. Alex Hardikla señaló también que el hombre americano era procedente de Asia, del continente asiático, y que llegó a América vía el estrecho de Bering y por los archipiélagos vecinos, durante la última glaciación que sucedió en el continente, que es la de Wisconsin. Esto fue en la era cuaternaria, que permitió la conexión terrestre entre los dos continentes. Todo eso también lo escribió en sus obras El origen de los indios americanos. Y también presentó pruebas. Sus pruebas fueron geográficas, culturales, antropológicas y antroposomáticas. Luego te estoy presentando ahí un mapa del mundo en donde estamos observando las teorías. Estamos viendo el puente terrestre que se hizo en Beringia, el estrecho de Bering, y están viniendo las personas de Asia hacia América del Norte. La otra teoría que maneja de Oceanía, vienen de la Melanesia, cruzan el Océano Pacífico y llegan a América del Centro y del Sur. Y tenemos la última teoría que vienen cruzando de Australia, de Tasmania, de las islas Auckland, y el hombre va cruzando el Océano Pacífico, llega a la Tierra del Fuego, llega a lo que es la Patagonia, donde señala la flecha azul, y lo que ahora sería Chile, y de ahí se expande a todo lo que sería América del Sur. Entonces, estas son las teorías que explican cómo es que el hombre pobló el continente americano, ya sea en el norte, en el centro o en el sur. Muy bien, ahora es tiempo de que realices una actividad individual. La corriente marina que favoreció las migraciones asiáticas por las islas Aleutianas fueron, ahí me vas a contestar. Y la otra, ¿cuál crees que es la teoría sobre el poblamiento americano más aceptada? Para ti, ¿cuál es la más aceptada y por qué? Sigamos con el segundo tema que les estaba indicando.
El proceso de este poblamiento, muy bien, porque hasta ahorita estamos diciendo por dónde vinieron, pero ahora vamos a ver cómo es que se dio todo ese proceso para que el hombre fuera poblando poco a poco a todo nuestro continente americano. Bien, ¿cuáles son los objetivos para este tema? Vamos a conocer en qué estado cultural llegaron los primeros migrantes a nuestro continente. Y vamos a conocer cuáles fueron los pobladores humanos más antiguos que han existido en América. Bien, pero todo esto, ¿qué es una comunidad primitiva? Es el momento inicial del desarrollo del hombre, cuando para sobrevivir a los cambios de la naturaleza, el hombre tuvo que organizarse en bandas, en grupos, y desarrollar el trabajo en forma colectiva para así poder subsistir. Es decir, que todos trabajaban juntos, distribuyéndose las tareas más esenciales de manera básica. Por ejemplo, el hombre, por tener más fuerza, probablemente se dedicaba a actividades de ir a cazar, de pescar, mientras que la mujer podía quedarse cuidando a los hijos, por ejemplo. Bien, ahora, ¿por qué llegó el hombre a América? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué llegó? Debido a su economía primitiva de subsistencia, es decir, él realizaba la caza, la pesca y la recolección para poder vivir. Pero como ya la sociedad, para ellos fueron creciendo en número, ya no había tantos animales que cazar, ya no habían tantos peces para poder pescar, ya no tenían tantos frutos para poder recolectar. Entonces eso los obligó a caminar en búsqueda de más alimento. Entonces el hombre tuvo que perseguir a sus presas porque ya hasta los animales comenzaban a huir, que huyendo del hombre y buscando alimento fueron llegando poco a poco hasta nuestro continente. Los animales que llegaron, ¿quiénes fueron? Eran los megafáunicos, ¿sí? O sea, que eran muy grandes y que consumían, eran carnívoros, porque dice, está hablando de fauna. Bien. Entre ellos tenemos a los megaterios, que hoy en día se le conoce como el oso perezoso gigante, los esmilodontes, que es el tigre dientes de sable, los mastodontes, que es el elefante americano, etc. Bien, ahora surge otra pregunta. Nos preguntamos, ¿en qué tiempo llegó a América el hombre? Aunque aún se debate, los científicos andan discutiendo hace cuánto tiempo llegaron los primeros pobladores, los estudios de la geología demuestran que llegaron a finales del Pleistoceno. Estamos hablando de la era cuaternaria, en la edad de hielo, producto de la glaciación. Esa glaciación tiene por nombre Wisconsin y esta más o menos está estimada que sucedió hace 70,000 años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Ahí les estoy presentando un cuadro en donde observamos los restos humanos y las antigüedades aproximadas. Tenemos, por ejemplo, restos de humanos en Topper, que es Carolina del Sur, en Estados Unidos, y que más o menos arroja una antigüedad de 50,000 años antes de Cristo. Tenemos Pedra Furada, que es en Brasil, y también tiene una antigüedad de más o menos 50,000 años antes de Cristo. La Toca, que también es en Brasil, con 45,000 años antes de Cristo. American Falls, en Estados Unidos, con una antigüedad de 40,000 años antes de Cristo. Valsequillo, que está ubicado en el país de México, hace 38,000 años antes de Cristo. Lewisville, en Texas, Estados Unidos, y arrojó una antigüedad de 35,000 años antes de Cristo. Monteverde, en el país de Chile, con una antigüedad de 30,000 años antes de Cristo. El Cedral, que es en México, con una antigüedad de 28,000 años antes de Cristo. Estos son los restos humanos más antiguos que se ha podido encontrar en nuestro continente americano. Pero ahora decimos, ¿cuál fue el nivel cultural de esos primeros hombres americanos? Su género
El hombre que vino era, según la teoría de la evolución, fueron Homo sapiens sapiens, es decir, hombre sabio sabio. ¿En qué periodo? Vinieron en la época del Paleolítico Superior, en la era de piedra. Las actividades de subsistencia que ellos tenían fue la caza, la pesca y la recolección. ¿Y cómo es que se organizaban socialmente? En bandas. Ellos eran nómades, o sea, ellos siempre andaban en grupos, pero nunca se quedaban en un lugar específicamente por mucho tiempo. Tal vez mientras que duraba el alimento, pero luego migraban en búsqueda de más alimento. Estos últimos descubrimientos en Sudamérica, sobre todo en Piauí, que es en Brasil, cuestionan fuertemente la teoría asiática sobre el poblamiento. Sin embargo, dichas teorías inmigracionistas no deben considerarse como falsas, puesto que contribuyen cada una a explicar de distintas formas el proceso de establecimiento de los grupos humanos en nuestro continente. Y finalmente, te dejo una actividad que desarrollarías de manera individual, en donde vas a tener que relacionar el país con el resto humano que se encontró. ¿Ya? Y luego dice, ¿en qué estado o nivel cultural llegaron los primeros hombres de América? ¿En qué estado? ¿Ya? Ahí elegimos, tenemos de la A a la E, alternativas. Y finalmente, ¿cuál crees que es la causa que llevó al hombre a poblar nuestro continente? ¿Cuál es para ti la causa por la que el hombre vino y pobló nuestro continente? Muy bien, chicos, esto sería nuestro tema por el día de hoy. Nos estamos viendo a la próxima. Gracias.